Buenas noches, nosotros somos el grupo número 8. Vamos a presentar el programa Oracle, incluyendo su instalación en el motor, pasando por la instalación del SQL. Luego vamos a crear una base de datos y finalmente realizaremos algunas consultas en SQL. ¿Qué es Oracle? Dice que es una herramienta cliente-servidor para la gestión de bases de datos, usada principalmente por las grandes empresas para que éstas puedan controlar y gestionar una gran cantidad de contenidos desde un solo archivo. De esta manera se consigue, además de reducir costes, minimizar el riesgo de pérdida de información. Entre las secciones de Oracle se pueden destacar las siguientes: el soporte de transacciones, la estabilidad y soporte multiplataforma de Windows, Linux, Mac OS y otras más. Las características. Primera es que es un modelo relacional, tiene control de acceso, también protección de datos, el lenguaje de diseño de base de datos muy complejo, muy completo, PL/SQL, y la gestión de usuarios. Y por último, su alta disponibilidad. ¿Por qué es Oracle uno de los sistemas de gestión más utilizados? Primeramente, porque es eficaz al eliminar información redundante, también compartir la información, se puede consultar mediante diferentes aplicaciones, porque tiene el lenguaje de diseño PL/SQL que permite la aplicación de diseño, y también que es un software especializado para su almacenamiento y manejo. El Oracle SQL Developer es un entorno de desarrollo integrado y gratuito que simplifica el desarrollo y la administración de Oracle Database. Ofrece un desarrollo completo de las aplicaciones PL/SQL, una hoja de trabajo para ejecutar las consultas y script, una consola de base de datos para administrar la base de datos, también una interfaz de informes, una solución completa de modelado de datos y una plataforma de migración para trasladar la base de datos de terceros a Oracle. Ahora vamos a ir a la página oficial de Oracle para nosotros poder instalar. Hacemos clic en donde dice descargue Oracle Database 19c. Antes de eso vamos a ver la información de nuestro equipo para poder descargar. Para esto vamos a tener que dar clic derecho en este equipo y nos vamos a ir a propiedades. Aquí nos saldrá la información básica acerca del equipo, como es el procesador, la memoria instalada, el tipo de sistema. Aquí nos dice que el sistema operativo es de 64 bits, procesador por 64. Por lo tanto, vamos a tener que descargar Microsoft Windows por 64 bits. Hacemos clic en descargar y para esto nos va a tener que aparecer una página en donde tendremos que crear la cuenta, en donde nos pedirá los datos generales y tendremos que llenar. Una vez creada la cuenta, solo iniciamos sesión para nosotros poder descargar los ficheros para instalar correctamente Oracle. Una vez descargados estos ficheros, nosotros tenemos que crear una carpeta en nuestro escritorio llamada Oracle para aquí poder descomprimir los archivos descargados. Entonces, una vez que ya tenemos descargados los archivos, nos vamos a dirigir a Setup para nosotros poder ejecutar como administrador.
Inmediatamente nos saldrá la ventana en donde dice cargando controlador de configuración y también nos saldrá la ventana para instalar Oracle. Aquí el primer paso nos dice que tenemos que seleccionar una opción de configuración. Aquí tenemos dos opciones. La primera es crear y configurar una base de datos de instancia única. Esta opción crea una base de datos inicial. Y la segunda es configurar solo software. En este caso vamos a elegir crear y configurar una base de datos de instancia única porque vamos a crear una base de datos desde cero. Tendremos que esperar y el segundo paso nos dice que seleccionemos la clase del sistema. En este caso tenemos dos opciones en donde dice la primera clase de escritorio que nos dice que seleccionemos que si seleccionamos esta opción va a realizar la instalación en una computadora portátil o sistema de clase de escritorio. Esta opción incluye una base de datos inicial y permite la configuración mínima. O si no, la clase servidor, que seleccione la opción si desea instalar en un sistema de servidor. Entonces nosotros vamos a seleccionar clase escritorio porque vamos a estar instalando desde el escritorio. A continuación, también nos sale este paso para la mayor seguridad. Podemos elegir ejecutar servicios de Windows desde el directorio raíz de Oracle con una cuenta que no sea de administrador. Por lo tanto, tenemos cuatro opciones, que es usar cuenta virtual, usar el usuario existente de Windows o crear el nuevo usuario de Windows o usar la cuenta incorporada de Windows. Para no tener ningún inconveniente o alguna situación, nosotros vamos a elegir usar cuenta virtual. Como siguiente. Aquí nos sale el directorio de base de Oracle donde tenemos nosotros ya guardado en el escritorio. En este caso, como creamos la carpeta en escritorio, nos sale este directorio. También la ubicación de archivos de base de datos. Aquí nos va a salir una nueva carpeta llamada Oradata. También es necesario y muy importante tener en cuenta el nombre de la base de datos global, OSL. Aquí vamos a tener que establecer una contraseña y confirmarla. También en muchos casos suele aparecer el mensaje de que la memoria disponible actual es inferior a la memoria disponible necesaria. Aquí no pasa nada, aquí solo tenemos que poner que estamos seguros de desear continuar. A continuación aquí nos sale el resumen de todo lo que vamos a instalar. Entonces aquí podemos verificar y si estamos seguros de lo que nosotros hemos, de lo que queremos, vamos a poner instalar. Y aquí el proceso depende, el proceso puede demorarse y esto depende de cómo trabaje cada computadora. Y aquí finalmente hemos terminado la instalación de Oracle, entonces nos saldrá este mensaje que la configuración de Oracle Database ha sido correcta. También podemos verificar aquí en el inicio de Windows que ya tenemos instalado correctamente todos los archivos de Oracle. Vamos a abrir nuestro navegador y vamos a buscar SQL Developer, donde nos va a aparecer en el primer link el Oracle SQL Developer Downloads, que es del sitio oficial de Oracle. Le damos clic y nos va a redirigir a la página de descargas. Como anteriormente se mencionó, tenemos que ver las características de nuestro equipo portátil o de escritorio. Entonces podemos poner información del sistema directamente aplastando la tecla de Windows y digitando
información del sistema, o si está en inglés, System Information, donde vamos a encontrar que el tipo de sistema que tenemos, en mi caso, es de 64 bits y es Windows 10 Pro. Sabiendo esto, voy a descargar la versión 21.2.1 para Windows de 64 bits. Cabe recalcar que tenemos otra opción que es Windows de 32 o 64 bits, pero es preferible la que es específicamente para nuestro tipo de sistema. Vamos a aceptar el acuerdo y vamos a poner descargar. Aquí se nos va a redirigir a la página de inicio del SQL, del Oracle, y nos va a pedir el usuario, la contraseña, y si ya tenemos ingresado por lo que descargamos, el Oracle Database se va a empezar a descargar directamente, como se ve en la parte superior derecha del navegador. Esperamos que se descargue. Y al finalizar la descarga, vamos a abrir el explorador de archivos. Esto nos va a pesar aproximadamente unos 426 megabytes, que es lo que normalmente pesa. Abrimos el explorador de archivos. Esperamos que se cargue y vamos a ir a descargas. En descargas vamos a ubicar el comprimido SQL Developer 21.2.1.204.1703, que es para 64 bits. A este comprimido vamos a enviarlo al disco local C, donde se encuentran los archivos de programa. Vamos a poner en continuar, dando la aprobación como administrador. Esperamos que se complete. Y nos aparece aquí el SQL Developer. Vamos a darle clic derecho y en mi caso yo te ocupo para descomprimir el WinRAR. Voy a extraer aquí y va a pedirnos una autorización para poder descomprimir en el disco local C. Se va a completar el proceso de descomprimir y vamos a irnos a SQL Developer. Le vamos a dar doble clic y se nos va a aparecer una solicitud de permiso para poder realizar cambios en el sistema. Al darle doble clic nos va a aparecer un cuadro donde va a pedir que confirmemos si deseamos importar las preferencias de una instalación SQL Developer de una versión anterior. En este caso, si es que ya tenemos instalado. Caso contrario, nos va a aparecer un cuadro donde nos va a pedir un permiso para que la aplicación realice cambios en el sistema. Viene el seguimiento del uso de Oracle, donde nos pide una autorización para permitir informes de uso automático a Oracle. Es decir, para que Oracle sepa qué uso le vamos a dar a nuestros datos y a sus productos. Posteriormente, si es que no nos aparecen en las aplicaciones recientemente agregadas, vamos a ir al SQL Developer, a la carpeta que se encuentra en el disco local C. Vamos a darle doble clic y vamos a esperar que se cargue la pantalla de inicio. Si es que si es que queremos evitarnos todo ese lío, podemos poner en
fijar en la barra de herramientas. Y esto sería para instalar todo lo que es el Oracle SQL Developer. Cabe recalcar que el Oracle Database no funciona sin el SQL Developer para realizar alguna consulta. A continuación, vamos a crear una conexión de base de datos. Hay dos formas de crear la conexión. Podemos primero ir al menú y en los componentes del motor de Oracle seleccionamos en el asistente de configuración de base de datos. Después se va a cargar y nos va a aparecer esta pantalla. Por defecto aparece la operación que se va a realizar, la creación de base de datos. Mantenemos ahí en el caso de que vayamos a crear la conexión como es la situación actual. O si deseamos configurar la base de datos existente, es decir, una que ya hayamos creado, también se lo puede realizar. También podemos realizar la eliminación de la misma, la gestión de plantillas de las bases de datos y la gestión de base de datos de conexión. Vamos a poner siguiente y va a iniciar la configuración por defecto, donde se van a llenar automáticamente algunos campos y tenemos que cambiarlos. En este caso nos va a aparecer ORCL y vamos a ponerle un nombre. En este caso voy a seleccionar data. Voy a poner una contraseña que cumpla con los estándares de Oracle, es decir, por lo menos un carácter especial, un número, mayúsculas y minúsculas. Y que por lo menos tenga 8 caracteres. Confirmamos la contraseña y vamos a ponerle un nombre de base de datos de conexión. En este caso vamos a ponerle dato. Nos va a validar la capacidad y va a dar un resumen de todo lo que las configuraciones que hemos realizado para la creación de esta base de datos. Después vamos a poner en terminar y se va a empezar a crear la base de datos. Esto puede tomar, dependiendo de la velocidad del procesador de nuestra computadora, entre 10 minutos, 5 o inclusive 1 hora. Ahora vamos a importar la base de datos desde Excel. En este caso, ya tenemos creada la conexión. Vamos a poner en crear conexión manualmente. Vamos a seleccionar la conexión que creamos y en el caso de que no nos acordemos el usuario, podemos, como un tip, podemos utilizar este comando, sys-assist-dba, es decir, ingresar al sistema como administrador de él mismo. Ingresamos la contraseña que establecimos previamente y vamos a poner en probar. Tiene que aparecer el estado correcto. Si no, caso contrario, tenemos que revisar la conexión. Vamos a poner en conectar. Nos va a pedir nuevamente la clave. La ingresamos y vamos a poner en aceptar. Automáticamente se va a abrir una hoja de trabajo llamada como la conexión que establecimos. Aquí vamos a importar en la base de datos de Excel. Vamos a poner en más para desplegar todos los componentes en tablas y vamos a ver todas las tablas que están creadas, que son algunas por defecto que vienen en cada una de las conexiones. Ponemos clic derecho, nueva tabla y vamos a darle un nombre. En este caso se va a nombrar tienda. Vamos a tener que crear una por una las columnas que aparecen en nuestro en nuestro documento de Excel, que es Excel Datos. Esperamos que se abran.
nos va a salir el archivo que vamos a importar. En este caso, si es que no está con todo con mayúsculas, podemos, para evitarnos algún tipo de problema, quitar caracteres especiales y poner todo en un solo tipo de letra. Por defecto en el SQL nos va a salir todo en mayúsculas, así que vamos a corregir eso en cada una de las columnas. En el caso de que hayan espacios, tenemos que corregir estos espacios, cambiarlos por un guión bajo. Entonces vamos a poner tipo, guión bajo, orden. En este caso tenemos aquí una tilde, tenemos que quitarle la tilde y ponerlo todo en mayúsculas y sin tildes. Podemos cambiar los nombres de los campos. En este caso ya no le voy a poner tipo de cliente, sino tipo, guión bajo, cliente. Sexo, categoría, producto y finalmente precio. En el caso de que los datos sean decimales o tengan simplemente algún tipo de inconveniente, es preferible trabajar con números enteros. Vamos a poner en archivo, guardar como. Eh, Necesariamente tiene que estar en un tipo de documento CSV UTF-8 que sea delimitado por comas para trabajar de mejor manera. Vamos a poner en guardar y para corregir vamos a poner en sustituir en aceptar. Posteriormente vamos a poner los nombres de los campos que vamos a ingresar. En este caso, todos los que estaban en esa hoja de Excel. También en mayúsculas. Seleccionamos el tipo de dato. En este caso era un número. El tamaño es preferible ponerlo un poco más grande de lo que aparece y podemos seleccionar no nulo o no seleccionar la casilla. ¿Para qué sirve este campo? Para que se eliminen los datos faltantes. Acá PK es primary key, es decir, agregar o eliminar la clave primaria de la hoja que tenemos. Tenemos el segundo campo, que es fecha, y vamos a seleccionar de igual manera el tipo de dato, en este caso va a ser date, y tiene, dependiendo del formato, en nuestro caso era día, mes y año, entonces son un poco más de 12 campos, vamos a poner en este caso 12. En el caso de que no les deje seleccionar, por defecto va a aparecer un formato. Tenemos que adaptarnos a ese, que ya vamos a ver posteriormente. Medio, que igual es en cambio tipo texto, es decir, character, no nulo. Y en este caso vamos a ponerle 15 o mejor 25 para que no nos dé ningún tipo de problema. Esta cuenta inclusive con espacios, entonces tenemos que contar el más largo para que nos dé la mayor agilidad posible. Vamos a poner 50 y así vamos a ir poniendo con cada uno de los datos. El nombre del campo. Si es que
deseamos corregir, no hay problema, le damos doble clic y corregimos el valor. Acá damos doble clic para corregir esto y vamos a poner en character, que también es comisión, si es que lo tenemos en formato texto, o si lo tenemos en formato numérico, vamos a poner number. Vamos a ponerle 3, no nulo. Guión bajo orden, en reemplazo del espacio. Vamos a ponerle también 75. Vamos a buscar el tipo de dato en 75. Dato no nulo. Como ya son campos que ocupan más caracteres, voy aumentando dependiendo la cantidad que sea necesaria. En character vamos a poner, en el caso de que tengamos tipo texto, o en este caso yo tengo numérico, voy a ponerle en esto. Vamos a poner en aceptar y se va a crear nuestra tabla. Vamos a buscar, está en orden alfabético, por lo tanto debe estar en la letra T. Vamos a dar clic derecho y vamos a poner en importar datos. Nos va a poner por defecto este cuadro de diálogo, va a hacer un archivo local, es decir, que se encuentra en el equipo, y vamos a ir a la ubicación donde nosotros tenemos esto. En mi caso se llama Excel Datos, el tipo de el documento que yo voy a importar. Vemos el formato, puede ser delimitado, tipo texto o CSV. En este caso yo tengo CSV. El límite de la vista previa de filas, es decir, cuántos me van a aparecer aquí previamente, no cuántos me van a importar. El delimitador por defecto nos va a salir en coma, vamos a poner en punto y coma y vamos a ver cómo se expande. Vamos a poner el terminador de líneas en el caso que necesitemos. Tenemos también cómo se va a hacer, cómo se va a ubicar, es decir, si tiene cierres de comillas, tanto a la izquierda como a la derecha, o si tiene una comilla, paréntesis, corchete, los signos de mayor o ninguno. La codificación vamos a ponerle en UTF-8, que es la que nosotros seleccionamos, y vamos a poner el siguiente. Aquí podemos poner cuántas filas queremos que se importen. Este es el límite. Es decir, cuántas vamos a importar si queremos solo las 100 primeras filas o el número que nosotros queramos. Yo lo voy a desactivar porque quiero que se importe toda la base de datos, toda la hoja de Excel. Aquí por defecto se van a pasar de columnas disponibles a columnas seleccionadas, es decir, cuáles son las que quiero que se importen, todas las columnas. En el caso de que no quiera alguna, voy a seleccionarla y voy a regresarla. O si cometí un error y quiero volver a seleccionarla, voy a poner en agregar. Podemos desplazarnos arriba, abajo, o a la primera o a la última, como queramos desplazar. No hay problema.
En este caso voy a dejarle donde estaba. Voy a ponerle siguiente. Esto nos va a aparecer cuando no son compatibles. No significa que no se van a importar, solo que es el formato. En este caso tenemos día, mes y año. Tenemos algunos más, que en este caso es mes, día, año, y eso tendríamos que corregirlo en la hoja de Excel, o si deseamos corregir aquí directamente nos va a aparecer como aparecían los datos. Comisión. Las escalas no son compatibles, es decir, que es mayor el tamaño, no hay ningún problema, solo es una advertencia. Podemos hacer que coincida por nombre, por posición o ninguna. Como ven, ninguna no me va a aparecer porque no va a coincidir. Voy a ponerle por no. Voy a poner el siguiente y me va a dar un resumen de importación, la conexión a la que va a ir, el origen, es decir, el directorio del cual proviene mi base de datos, los campos seleccionados, que son todos estos, a cuál va a pertenecer, en este caso orden, va a orden, fecha a fecha y así sucesivamente, y los campos no seleccionados en el caso de que yo no haya seleccionado alguna columna. El método de importación que vamos a utilizar por defecto es insertar y vamos a darle clic en términos. Se han importado todos los datos y nos va a aparecer en todas las filas que se han importado. En este caso tenemos más de 8.000 filas. Nos aparece 63.221. Y podemos empezar a trabajar en el generador de consultas. Vamos a comenzar con el SQL. En primer lugar, vamos a comenzar desde lo más básico haciendo una consulta que nos indique el contenido de nuestras tablas. Si nosotros queremos visualizar el contenido de nuestras tablas, lo que debemos hacer es utilizar la instrucción select from. Select nos sirve para seleccionar ciertas características de la tabla from. From se selecciona en sí todo lo que contenga la base, más select es como un condicionante de qué tipo de características de la tabla queremos escoger. Por ejemplo, select fecha, tipo de orden, vendedor. Se deben separar con una coma y eso es lo que nos va a recoger de la tabla tienda. Las comillas nos sirven para poder cambiar de nombre a las tablas. Por ejemplo, en fecha, entre comillas, F espacio 1 nos reflejaría ese nombre. Vamos a hacer el ejemplo corriendo el SQL. Aquí está. Demostramos que de la tabla de la base de datos tienda nos selecciona las tablas fecha con un nuevo nombre, F1. E igual, de tipo de orden con un nuevo nombre, TP, y de vendedor con otro nombre, V. El siguiente ejemplo nos demuestra que podemos adjuntar dos tablas. Podemos fusionar esas dos tablas de la siguiente manera que está indicado. Select plataforma, tipo de cliente y plataforma. Hacemos un separador con dos palitos, unas comillas simples y al lado tipo cliente as compra, que as significa que vamos a cambiar de nombre, vamos a poner ese nombre a la tabla que vamos a fusionar. Puedes correrle, por favor. Como lo hemos indicado, escogemos la tabla plataforma y tipo de cliente y la fusionamos la funcionamos entre estas dos y le nombramos compra. Entonces aquí nos demuestra que ya está fusionada, que sería la plataforma en la que se compró y el tipo de cliente.
En este caso nos va a arrojar si es repetido o nuevo. En la siguiente columna tenemos otro SQL, otro código el que nos va a indicar de las personas que comisionaron $10. Nos va a seleccionar. Para esto utilizaremos una comilla simple, el número 10, cerramos comilla simple y vamos a seleccionar de comisiones. Esta nueva tabla se va a llamar ganancias y va a ser de la base de datos tienda. En este caso claramente tenemos que nadie obtuvo una comisión de $10. Bueno, vamos con el siguiente comando, que es where. Lo que hace where es especificar una condición para una consulta. Por ejemplo, un ejemplo muy simple es seleccionamos tabla sexo, plataforma, fecha de la base de datos tienda. Where nos va a escoger de la columna plataforma todas aquellas plataformas que tengan como inicial y nos va a indicar todos los datos de sexo, plataforma y fecha, pero solo que en la plataforma tenga un inicial i. En este caso tenemos de que se usó de la plataforma solo Instagram, y el sexo que utilizaron mujeres, hombres y la fecha en la que se utilizó. En la siguiente tenemos order by. Lo que hace es ordenar el resultado de un select para ordenarlo de algún campo que nosotros especifiquemos, ya sea de forma ascendente o de forma descendente. El ejemplo sería seleccionamos la tabla producto plataforma de la base de datos tienda. Aquí la condición lo que sería de categoría, utilizamos de la tabla categoría todos aquellos que tengan la palabra P, la letra P, y vamos a ordenar categoría y plataforma de forma descendente. Para eso utilizamos order by, escogemos la fila que en este caso sería categoría y plataforma y lo ordenamos de forma descendente. Aquí estaría lo que nosotros queríamos ordenar de forma descendente. Plataforma desde la Y, que sería desde la Y hasta la plataforma, que sería la letra inicial más no la final. Puedes bajarle, por favor. YW, de ahí va I, que sería Instagram. Facebook. Entonces esto es lo que hace la función order by. Gracias.